Nos pareció que era una buena dinámica la de centrar este momento de revisión de legados, proponer un diálogo intergeneracional y centrarlo en tres productos, tres libros, tres obras, resultado del trabajo de estos tres profesores que ocuparon momentos relevantes de la historia reciente del Instituto: Marta de Marchi, Enrique Puchet y Luis Beares. Así, Felipe Estevenasi va a abordar el libro La educación rural en el Uruguay, construcción y vigencia de una doctrina, que fue publicado en 1999 por la profesora de Marchi y junto con Nidia Richero. Marina Camejo se va a detener en el libro de Enrique Puchet de Filosofía y Educación, Cuidado de sí y Conocimiento de sí, publicado más recientemente en 2013. Y Cecilia Alessio va a Felipe y Marina, actuales docentes del instituto, Marina en el Departamento de Historia y Filosofía de la Educación y Felipe en el Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad, y Cecilia Alessio hasta hace muy poquito compañera en el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje. Va a retomar el libro de Luis Beares, Enseñanza y Producción de Conocimiento, la noción de enseñanza en las políticas universitarias uruguayas, que publicó la CSIC en el año 2011. Como introducción a esta mesa, algo que también conversamos con Eloísa fue dar un poco de marco, hacer pintar algunos aspectos de cronología que nos parece que, bueno, aportan a la construcción de esta memoria, de este diálogo con esos legados que involucra a distintas generaciones. Me interesa señalar especialmente la importancia de tomar a la trayectoria de los estudios en educación en la facultad como un objeto de estudio que amerita más reflexión sistemática de la que ha tenido. En 1976, en la entonces intervenida Facultad de Humanidades y Ciencias, se creó un Departamento de Ciencias de la Educación. La intervención creó un Departamento de Ciencias de la Educación. No me voy a detener en las características del periodo autoritario más sobresalientes que fueron señaladas a cuenta de varios asuntos en la intervención de Eloísa y también en la de Marta. 3 años después comenzaría a funcionar una licenciatura en Ciencias de la Educación, la primera formación de grado en Educación en la Universidad de la República, que hasta entonces no había incluido esta área de estudios en su oferta académica. La posibilidad de que la formación de profesores formara parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias, previo a su creación, fue una alternativa cierta que algunos proyectos que manejaron actores académicos y políticos preveía, y además fue una idea defendida por algunos actores relevantes en el periodo posterior a la creación de la facultad en 1945. Solo por mencionar algo, el Plan Maggiolo, el emblemático Plan Maggiolo, presentado por el rector en 1967, preveía un lugar para la investigación en educación junto con la formación de docentes en una proyectada Facultad de Educación que, así como el resto de ese plan, de esa propuesta, no vio la luz, al menos como un plan de reforma estructural que pretendía hacer. Al frente del Departamento de Ciencias de la Educación en el año 76 fue designada la profesora M. Feijó de Ballesteros, quien a finales de 1977 elevó al decano interventor una propuesta de plan de estudios, de licenciatura y de doctorado. Casi un año después, el ministro de Educación y Cultura, en el marco de la intervención que suspendió los mecanismos autonómicos y de cogobierno de la universidad, aprobó el plan de estudios de esa licenciatura, que comenzó a funcionar al año siguiente, en el 78. En los mismos años se modificaron los planes de estudio de las demás licenciaturas de la facultad, introduciendo varias novedades, entre ellas incluyendo cursos de pedagogía a cargo de ese nuevo departamento, tanto en las carreras de humanidades como en las de ciencias. El plan de estudios, ese que aprobó la intervención, se proponía completar el sistema educativo nacional en su fundamentación. Se establecía, cito, que dentro del sistema educativo nacional no se ha encarado hasta el momento actual la capacitación de técnicos especializados en diversas áreas del campo científico-pedagógico. Una característica de este primer plan de estudios fue que preveía que los egresados de las carreras de magisterio de profesorado o docentes de cualquier nivel del sistema educativo podrían cursar solamente 2 años para obtener el título de licenciado. Según los datos de matrícula de ese primer periodo, esa situación era la más común entre los estudiantes de esa nueva licenciatura. Tanto la retórica que acompañó la fundamentación del plan como esta disposición parecen indicar que esta innovación institucional en la Universidad de la República respondía a una política educativa más o menos global en el marco del régimen.
Sin embargo, esto debería ser objeto de un trabajo más cuidadoso de contrastación empírica, búsqueda de nuevas fuentes y sobre todo formulación de nuevas y mejores preguntas para interpretar ese periodo. El carácter excepcional de la dictadura, por ejemplo, humildemente no debería explicar mecánicamente todos los procesos que ocurrieron durante más de una década en el seno de instituciones complejas en las que intervinieron múltiples actores. Una pregunta que se ha intentado responder, pero que puede seguirse haciendo, es en qué medida existió un proyecto educativo en el periodo. Asimismo, inscribir estos acontecimientos en procesos de más larga duración ayudaría a entender mejor la peculiaridad de las decisiones tomadas en este periodo. Por ejemplo, debe hacerse notar que la apertura de una carrera de educación en la universidad y la inclusión de formación pedagógica en las licenciaturas de Humanidades y de Ciencias no estuvo acompañado de un rediseño institucional radical que, por ejemplo, modificara la dependencia de los institutos de formación docente. Una alternativa que habría estado sobre la mesa, pero que sin embargo no se concretó. Otro conjunto de preguntas interesantes creo que están aún por hacerse acerca de las transformaciones en la formación docente durante este mismo periodo. La existencia de este espacio, entonces, dedicado a las ciencias de la educación, habría sido bastante errático, por decir lo menos. Los documentos disponibles producidos durante la transición, incluso anteriores a 1985, denuncian dificultades de funcionamiento de diversa índole. Las causas habrían sido de distinto tipo. Como punto de partida, el escaso número de docentes asignados parece haber jugado un rol crucial, más allá de la falta de mecanismos que garantizaran, por ejemplo, una evaluación académica para acceder a los cargos. En el 85 había 11 docentes, en general con muy bajas cargas horarias, todos contratados después de 1980. Además, a inicios del 84 se tuvo que hacer cargo de la dirección del departamento el profesor Ricardo Meroff, luego de que la directora de la etapa inicial fuera separada del cargo producto de un proceso administrativo que indagaba irregularidades. Tanto los informes de Meroff como los documentos emanados de las asambleas estudiantiles son coincidentes, vienen de actores con distintas voces, en esas debilidades. Los estudiantes denunciaban número insuficiente de docentes, irregularidad e ilegitimidad del acceso a los cargos, falta de calificación de los docentes, incumplimiento de diferentes tipos, gestión irregular de la carrera, manejo arbitrario de las evaluaciones, inexistencia de programa, falta de coordinación de los contenidos de asignaturas, entre otros. Una vez más, pese a estas constataciones, se abren aquí interrogantes que no terminan de responderse con los testimonios de quienes han protagonizado la transición necesariamente y que se levantaron contra ese legado de la dictadura. Una pregunta, ¿hubo algún tipo de actividad académica significativa a pesar de todas esas debilidades? En principio, estas últimas habrían primado, pero es verdad también que hubo algunas iniciativas. Esas iniciativas, por ejemplo, vinculadas al planeamiento educativo y a educación superior, involucraban investigadores extranjeros, en fin. Esos parecen ser algunos movimientos. Una vez más, el desafío es cómo poder recuperar otras facetas de procesos complejos que arrojan una historia quizá más matizada, pero es claro que el nacimiento de ciencias de la educación no fue particularmente esplendoroso, ni política ni académicamente. El nuevo plan de estudios aprobado en marzo de 1986 en el contexto de la transición modificó la estructura curricular como parte de un proceso de evaluación y revisión general en toda la universidad. La licenciatura pasó a tener una duración de 4 años y previendo un trayecto unificado para todos los estudiantes. El punto de partida de la argumentación expuesta en el nuevo plan era que, cito, la licenciatura de Ciencias de la Educación creada durante la intervención exigió una profunda revisión de sus objetivos, plan de estudio y condiciones de ingreso que la adecuen al verdadero espíritu universitario. La formación en investigación fue una de las preocupaciones que acompañaron esta revisión, que procuró reinscribir en una tradición universitaria a la licenciatura. La historia más reciente, por un poco más conocida y más reciente, también merece ser objeto de una atención más detallada, de nuevas preguntas. La reflexión sobre el periodo posterior al 85 y muy especialmente a la etapa que se abre en la década del 90 con la creación de un nuevo plan de estudios, aprobado en el 91, vigente hasta hace muy poco, y la estructuración de un área con 3 departamentos, que luego dio origen al actual Instituto de Educación, ya no tiene los desafíos de entender un proceso de construcción institucional en una universidad bajo la dictadura. Pero los desafíos para lograr explicaciones robustas con la suficiente distancia crítica no son menores. Las intervenciones de Felipe, Marina y Cecilia van a aportar algunos ángulos para acercarnos a esa etapa más reciente y en cualquier caso es bueno tener en cuenta que la construcción de la memoria permanecerá abierta y que será trabajo de cada generación inventarla y reinventarla. Vamos con esto a darle la palabra. En primer lugar, a Felipe. Bueno,
Buenas tardes. Primero saludar a Marta Marqui, a Lidia Rochero, que no está hoy acá, que fueron docentes mías. Me acuerdo que con Marta compartimos la comisión asesora del área, lo que hoy es la comisión de carrera, una incipiente comisión de carrera. Yo estaba ahí como estudiante de la licenciatura. La otra cuestión es agradecer la invitación a participar en esta mesa, particularmente a Eloísa y a Lidia Vizcardi, que me animaron a cumplir esta tarea. Todavía recuerdo la irresponsabilidad mía de haber aceptado esto. Lo primero que les planteé cuando me comentaron es que les dije que yo no era el más indicado para comentar este libro, porque no tengo ningún acumulado en la educación rural. Entonces yo pensaba cómo voy a hablar yo de un libro que habla sobre la educación rural cuando no tengo ningún tipo de acumulación en ese tema. Me convencieron planteándome de que, si bien es cierto que no tengo ninguna acumulación en eso, hay una relación con mi trabajo en relación a la forma escolar y sus alteraciones. Y fui descubriendo que efectivamente esa relación con el trabajo en relación a la forma escolar y las alteraciones de la forma escolar era cierta, y que en definitiva cierta y fuerte. Yo ingresé a la licenciatura en el 1997, este libro se edita en 1999 y lo tenía presente, pero nunca me había acercado al libro. Creo que la honestidad es lo primero que uno debe tratar de conservar. No me había acercado al libro porque nunca trabajé sobre la educación rural. Entonces, la lectura de este libro la hice justamente para esta presentación. Y además me arrepiento de no haberlo recordado cuando estuve trabajando en la tesis de doctorado, porque entiendo que es un insumo privilegiado para reconstruir el proceso de experimentación pedagógica en Uruguay. O sea, acá encuentro uno de los principales aportes de este libro, ¿no? en esta tarea de lo que yo entiendo es el proceso de la educación rural como uno de los espacios en los cuales se ha desarrollado más fuertemente lo que yo llamo la experimentación pedagógica en Uruguay. El libro, como las autoras plantean al comienzo, reúne y compila dos productos. En una primera parte se plantea dar a conocer parte de la historia del pensamiento pedagógico uruguayo a partir de reconstruir el proceso de búsqueda político-pedagógica de la escuela rural, y en una segunda parte plantea la experiencia de la Red Latinoamericana de Alfabetización y sus aportes al desarrollo de la didáctica y de la formación docente. Una importante experiencia de extensión y de trabajo conjunto con docentes que se desarrolló en el área y que quienes trabajamos hoy por hoy en el instituto recordamos poco, recordamos fragmentariamente, y me parece que debiéramos también reconocer en esas primeras experiencias de extensión desde el área. La lectura que hice del libro y de lo que voy a hablar es de la primera parte, en función de mi interés y el vínculo con la alteración en la forma escolar. La escuela rural surge con una forma escolar que debe subordinarse a lo urbano. Siempre lo entendí así. Existe el multigrado rural porque primero existió y logró imponerse como forma organizacional el grado urbano. Si la escuela rural se hubiera dado otra forma, quizás sin grados, eso no lo sabemos hoy, pero en definitiva, esa subordinación de lo urbano a lo rural entiendo que empobreció nuestro repertorio pedagógico. Este libro aporta elementos histórico-conceptuales para la necesaria profundización de investigaciones sobre la escuela rural, en la medida que gran parte de las alternativas pedagógicas que ha producido nuestra escuela surgen allí o abrevan en pensamiento pedagógico producido desde la escuela rural. Creo que todavía necesitamos investigaciones que profundicen ese conocimiento sobre esas experiencias y sobre esas prácticas en el entendido de la resignificación del pensamiento pedagógico disponible. Necesitamos generar mayor intercambio con la escuela rural para pensar los desafíos que la escuela urbana, y cuando digo la escuela debiera decir acá lo escolar, porque también pensándolo en la educación media, está planteándose constantemente en lo urbano el desafío del multigrado. Una impresión que a mí me queda y que de alguna manera la lectura de este libro reafirma es que la artificialidad de la escuela y su desajuste a las necesidades para el mejor desarrollo de niñas y niños se comenzó a vivir primero en el medio rural. Esto es una cosa que de alguna manera la lectura de este libro me reafirmó. Todavía no podría decir que es una hipótesis, pero sí que en definitiva la artificialidad de la escuela se hizo patente, se hizo muy gráfica en el medio rural. Me acuerdo que un maestro rural, mientras conversábamos sobre la forma escolar, me planteaba, textuales palabras, siempre viví con incomodidad ese encerrarnos en la escuela para hablar del verde.
de alguna manera, esa violencia que generaba en la escuela encerrarse muros adentro para hablar del verde. Esa inadecuación de la propuesta escolar y del medio rural, junto con la claridad política de un conjunto de maestras y maestros rurales que se decidieron a plantearse transformaciones y a buscar los acuerdos necesarios para ellos. En el libro se plantea que el movimiento de educación rural encuentra en la década del 40, una década marcada por los consensos, según plantean las autoras, lo que facilitó el desarrollo del movimiento de educación rural. No que me ponga a discutir si en definitiva fue eso, si tuvo que ver con esa década y los consensos, mayores consensos que se produjeron, pero lo que sí se puede identificar a partir de la lectura del libro es que hay una conciencia política, yo le llamo una claridad política, en el planteo de los maestros rurales, ¿no? Desde el Congreso del 33, cuando son convocados a plantear alternativas al despoblamiento de la campaña, y responden claramente con que el problema no es de carácter pedagógico, sino político y económico, y que tiene que ver con la forma de tenencia de la tierra, y denuncian las injusticias que acarrea el latifundio y reclaman reforma agraria. Esa claridad política tiene una primera expresión en el Congreso de Maestros Rurales del 33, en 1949, cuando los maestros rurales definen el programa del 49, y para mí tiene como una especie de broche cuando en 1961, frente a la arremetida contra el movimiento, los maestros rurales responden construyendo más autonomía a través del Instituto Cooperativo de Educación Rural. Maestras y maestros rurales se asumen sujetos políticos, por lo tanto capaces de producir transformaciones, toman la conducción de la política educativa y definen sus programas. Proponen, impulsan y llevan adelante experiencias pedagógicas inéditas, recuperan y resignifican experiencias y prácticas de otros países y buscan no quedar aislados. Y esto parece un aspecto central en esto que yo planteaba de la necesaria reconstrucción del proceso de experimentación pedagógica, ¿no? Esta idea de resignificar y recuperar experiencias y prácticas. Dicen las autoras, desde siempre los maestros tuvieron conciencia de la injusticia social producto de la miseria y del aislamiento del medio rural. Esta sensibilidad ante los problemas de la campaña posibilitó el surgimiento de un pensamiento pedagógico fundado en la acción y en la reflexión. De vuelta, las autoras dicen, la teoría surgió entonces como construcción colectiva. Se tuvo perfecta conciencia de que la escuela constituye el único ámbito del medio rural con poder de socialización y con capacidad de brindar posibilidades de acceso a una cultura diferente y más amplia que la imperante en las condiciones campesinas. Es por ello que el magisterio asumió el compromiso con esta alta responsabilidad. Resignificar prácticas y pensamiento pedagógico en lugar de buscar la innovación. Otro contacto con el trabajo que venimos promoviendo del Instituto de Educación, por el cual prefiero hablar de alteraciones a la forma escolar y no de innovaciones sobre la forma escolar. Dicen las autoras, concluyendo el libro, la buena docencia se nutre de viejas ideas que no por ello dejan de ser válidas ni necesitan siempre de ser sustituidas por otras nuevas. También en la formación y en la actualización de los docentes existe una relación dialéctica entre aquello que permanece y lo que se modifica. Entiendo que este libro aporta a esta construcción, resignificación que necesitamos en el campo pedagógico y para esa relación dialéctica de continuidades y rupturas en el trabajo de resignificar lo escolar y lo educativo. Muchas gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos hechos por Felipe, por la invitación. Siempre es bueno pensar que los colegas creen que uno puede hacer algún tipo de lectura interesante de los textos, aportar alguna novedad respecto a los mismos, o por lo menos, digamos, algún tipo de interpretación que complemente lo ya dicho por el docente. En este caso, yo elegí de filosofía de educación, cuidado de sí, conocimiento de sí. Primero porque es un libro que yo ya había leído de Puchet, entonces me parecía, y siempre está bueno volver a leer algo que uno ya leyó, porque en las relecturas uno descubre cosas que quedaron atrás. Y segundo porque forma parte de la línea de investigación más actual que lleva adelante el Departamento de Filosofía de la Educación y de la línea con la que yo ingresé, digamos, al departamento, ¿sí? Yo conocí a Puchet en el 2007,
cuando entré como colaboradora honoraria, y desde allí es que comenzó a, digamos, no solo digamos, por compartir los espacios de investigación o de discusión, de diálogo, que eran los seminarios que se hacían en su momento, sino también a partir de una forma que tenía Puchet y que sigue teniendo, de establecer la relación con sus colegas, que es una relación que se puede entender más como de magisterio, ¿sí? Lo primero que vale la pena resaltar es que Puchet es un profesor de filosofía, y es un profesor de filosofía que se acerca a la educación, que se acerca a la pedagogía, pero siempre teniendo en cuenta otros aspectos que pueden dialogar con la pedagogía y con la educación, los aspectos sociales, los aspectos políticos, e incluso otras disciplinas que también, digamos, pueden ponerse en diálogo con la filosofía. Y destaco que es un profesor de filosofía que hace pedagogía o que hace educación, porque eso termina determinando la naturaleza de la lectura que él hace de los hechos que aborda. Y también, digamos, imprime un sello al tipo de relación que establece con el resto de los colegas, docentes, estudiantes, compañeros de departamento, incluso compañeros de instituto. Y en este sentido vale la pena destacar varias cosas, ¿no? Lo primero es que Puchet ejerce una forma de magisterio, decía anteriormente, por cómo entabla esa relación, que es la relación en la que él oficia como puente, como nexo entre el docente y el estudiante, pero lo que está en el medio es el texto. El texto es el que oficia como dispositivo, como instrumento o como estrategia que permite vincular al docente con el estudiante y al docente con el docente, y que permite, digamos, instaurar ciertas prácticas que son necesarias, no solo en relación con los estudiantes, sino también de los docentes, que es la discusión, la argumentación, el diálogo, la capacidad para descubrir objeciones y ser capaz de aguantar las objeciones que Puchet te hace. Porque si hay algo que destacó a Puchet, por lo menos en el periodo en el que yo pude compartir espacios con él, es que siempre estaba en desacuerdo con lo que uno decía, ¿sí? Y siempre estaba en desacuerdo con las lecturas que uno podía hacer de los textos. Entonces es como hasta contradictorio, ¿no? En el sentido de que, ¿qué vamos a leer? Foucault. ¿Para qué? Para reventarlo, digamos, ¿no? O sea, es decir, está el autor, pero el autor tiene un valor en sí mismo, pero no porque él considere que lo que el autor dice es atinado, está de acuerdo, ¿no? Es para mostrar cómo hay que hacer educación y cómo hay que hacer, digamos, porque esa es la forma de educar al otro, ¿sí? Mostrándole que a partir del texto hay que desarrollar estrategias que permitan ser capaz de desvelar lo que está implícito, ¿sí? De desarticular la objeción, de identificar el argumento. Y creo que parte de eso está en esta obra de filosofía de educación. Primero que nada, este texto, decíamos, se enclava en una de las últimas líneas de investigación que han formado parte del departamento, que es la línea de la relación de filosofía-educación, cuidado de sí, autoconocimiento e inquietud de sí, a partir de una lectura del último periodo de Foucault. Lo que hace el texto de Puchet es releer algunas de las propuestas socráticas, estoicas y del cristianismo primitivo, recuperando estos conceptos que Foucault recupera, ¿sí? Que son el concepto de cuidado de sí, inquietud de sí. Pero no porque, digamos, la recuperación que hace Foucault y sobre la que lee Puchet, no es que esté totalmente de acuerdo Puchet con lo que Foucault dice. Es más, en su texto deja claro que Foucault no tiene nada de original.
en este sentido, pero que sin embargo sí le reconoce y valora volver a poner en el tapete nociones que han estado como encapsuladas o han sido ocultadas por la tradición y que tienen mucho para ofrecerle a la perspectiva educativa o pedagógica. Entonces, lo que él se propone en este texto es mostrar cómo debe nacer una nueva filosofía de la educación, ¿sí? No una filosofía de la educación que responda a perspectivas analíticas o que estén, digamos, sujetas a la noción de una filosofía política, que responda a una noción de cómo debe, digamos, la filosofía responder a las estrategias que políticas educativas podrían disponer, plantear, postular. Lo que él dice es, bueno, la filosofía de educación se encuentra, digamos, atravesada por un conjunto de dificultades, se encuentra atravesada por un conjunto de problemas, y lo que necesitamos para convertir a la filosofía de educación en una disciplina que tenga sentido y pertinencia en un combate con otras disciplinas que batallan por tener voz en relación a la educación, es tratar de resolver estas dificultades. Es decir, las cosas que, o por lo menos algunas de las cosas que ve Pouchet, es que hay una batalla por quién se hace cargo de la educación como campo de estudio, ¿sí? Y mientras parecen que otras voces son privilegiadas en ese sentido, es necesario que la filosofía de educación se plante, ¿no? Y diga, yo tengo algo para decir, pero para eso es necesario, a su vez, identificar con claridad cuáles son las dificultades que tenemos que resolver. Creo que Pouchet, decíamos, hizo escuela sin querer hacer escuela, ¿sí? Él jamás se reconocería a sí mismo como un filósofo, jamás se reconocería a sí mismo como un maestro. Pero sin embargo, ha ejercido un magisterio que consiste en esto, ¿no? En estar siempre dispuesto a dialogar con el otro. Y como parte de ese magisterio, a desarrollar estrategias que permitan perfilar el campo. Por esto también pienso que, a pesar que él no estaría para nada de acuerdo con considerarse un maestro del cuidado de sí, yo creo que algo de su forma de dialogar con nosotros supone el cuidado de sí. Supone un cuidado de sí porque, en primer lugar, supone un reconocimiento del otro. En segundo lugar, porque nos habilita como interlocutores válidos. Es decir, no importa si soy estudiante, si soy egresado, si soy docente o no soy, siempre está dispuesto a leernos. O sea, no importa qué mail le mande uno, él lo lee y lo contesta, ¿sí? Siempre está dispuesto a ofrecernos materiales, a mandarnos enigmas que casi ninguno de nosotros puede resolver, a comentarnos nuestras publicaciones en Facebook. Es decir, tiene más participación en Facebook Pouchet que la que tengo yo, y eso habla de cómo ha hecho, digamos, del cuidado de sí una herramienta de formación humana, ¿sí? Lo que importa es el otro, y esto es algo que debe saludarse. Pouchet, como no siempre tiene algo para decir, mandó unos pequeños párrafos que él quería que leyéramos, ¿no? Así que, nada. Desde mis orígenes en secundaria, sustentaba el concepto baskervilliano del contacto del estudiante con las obras originales y del efecto formativo de estas. Regía aquello del estudiar por estudiar. Lo que luego fue depositándose hacia un perfil de licenciado que incorpora la motivación anterior en un papel profesional caracterizado por la permanente atención al humano integral, el enfoque crítico acerca de los fines, sea cual fuere la tarea en que el pedagogo universitario se vea comprometido. Esto es, resistencia a esa especie de inopsis de los medios que caracteriza al extremo funcionalismo de nuestros días. Acota. Para mayor claridad, habría que tener presente que por hipnosis de los medios me refiero a esa psicología muy extendida que, tras una minuciosa exposición sobre la ciencia de los procedimientos,
sea para lo que fuere, se desinteresa de los fines a que todo eso apunta, como si nos dijera: puedo probar que esas herramientas no son eficientes. En cuanto a si sirven a lo bueno o a lo malo, no es mi asunto. Antes solía llamarse funcionalismo, y yo recojo ese término. Por otro lado, también el efecto formativo del que él hablaba muestra una actitud frente a los cambios necesarios, tal como la encuentro en unas páginas de Bergson, en las que destaca: no aprobar en instituciones, leyes y costumbres únicamente lo que ostenta el sello exterior y superficial de la claridad lógica y la organización simple. Es al fin como si se cerrara el círculo. El maestro de los años juveniles inspira actitudes válidas para las inquietudes del presente. Cecilia. Bueno, muy bien. Me sumo también a los agradecimientos y a la invitación. Sobre todo agradezco la invitación para participar en esta mesa. Y agradezco que la calificaran de investigadores jóvenes, porque bueno, la juventud es un atributo que me acompaña en espíritu. Pero bueno, en fin, yo voy a hablar un poco del trabajo publicado por Beares en el año 2011, un texto suyo que se llama Enseñanza y producción de conocimiento, la noción de enseñanza en las políticas universitarias uruguayas, un libro publicado por CECIC. Como yo soy medio desordenada para hablar, prefiero apegarme a la letra y prefiero leer para estar segura de comentarles todo lo que quiero comentar. Bien, este texto puede leerse solo, pero también en diálogo con otros textos, punto de vista que adoptaré en esta presentación, dado que condensa muchos aspectos de la producción teórica del departamento, que primero se llamó Departamento de Psicología de la Educación y actualmente es el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, desde el año 2003 hasta 2015 e incluso más. Equipo de trabajo que, como les comentaba Lucas, yo integré formalmente desde el año 2004 hasta junio de este año, así que bueno, me siento igual de la casa. Me gustaría destacar aquí, decía, algunos aspectos importantes que están consignados en el libro y que son medulares en ese recorrido. El primer término que aparece en el título del libro es el de enseñanza. Durante todos esos años de trabajo, en el departamento se trató fuertemente un concepto de enseñanza, estableciendo una distinción con el concepto de educación. Podemos remontarnos a la época de la didáctica mínima, una primera producción teórica de ese momento del departamento, un libro que dirigió Luis Beares en el año 2004, que tiene también artículos de Luisa Bordoli, de Ana María Fernández y de Ofelia Ross, además de los textos de Luis. Bueno, en el que se cuestionó en ese trabajo por la vía de Chevalard el psicologismo contemporáneo que había colonizado la teoría de la enseñanza y que tuvo consecuencias, reduciendo el concepto de enseñanza a un conjunto de estrategias de intervención en los aprendizajes. Estos ocuparon el centro de la escena, aliados a concepciones pedagógicas, generalmente nombradas como escuela nuevismo o constructivismo, que reclamaron para el niño o para el aprendiente el lugar central en el proceso. Esto es una cita de Beares, pero de otro trabajo del año 2008. Según esta posición psicologizada, la enseñanza se ubicaría en la transparencia de la comunicación, y así las diferencias entre los distintos niveles del saber comportados en la enseñanza, y más aún las diferencias entre lo que se enseña y lo que se aprende, son interpretadas como accidentes, como dificultades o carencias de las instituciones que albergan la enseñanza o de las personas que la habitan. Por el contrario, según esta perspectiva, definimos la enseñanza como acontecimiento inscripto para un sujeto en sus relaciones dispares, barradas, entre el conocimiento y el saber. Esto es también de Beares del año 2008. Así empezó a conformarse la teoría del acontecimiento didáctico, la TACDI, otra línea de productividad discursiva propia del campo disciplinario específico de la enseñanza, que la concibe con una fuerte determinación del saber. Esto puede sostenerse en forma de aforismos, de tipo la enseñanza es atributo de un determinado campo de saber, o bien toda enseñanza supone un saber que la determine, entre otras modalidades. Es decir,
Para que haya enseñanza, hay que partir de una cierta atribución de saber a un sujeto supuesto saber, pero también, y esto es una cita de Beares, en su fondo toda enseñanza es una respuesta a un saber que se sabe que no se sabe. Y sigo con Beares en otro texto del año 2010. Hay enseñanza, debe haberla, no es posible que no la haya, porque algo no se sabe, ya que si todo se supiera no sería necesaria ni posible. La falta, el enigma, es entonces lo que permite la construcción de la teoría y a la vez lo que permite que haya enseñanza. Esto nos sitúa directamente en el ámbito de la enseñanza universitaria, enseñanza propiamente dicha, cuyo rasgo distintivo es el énfasis en la cuestión del saber y la producción de conocimiento. Así es que con una posición de filiación vas-ferreiriana, y esta raigambre puede situarse en este texto que estoy comentando, pero también en otros, como los del propio Beares del año 2007 o 2011, los de Rodríguez Jiménez del año 2010 y 2012, de Fernández Caraballo del año 2015, entre otros trabajos. Beares sostiene que es posible pensar la enseñanza universitaria sobre bases que pudieran ser medianamente específicas. Es en la enseñanza universitaria que el definidor de tipo epistémico se presenta más nítidamente al estar esta modalidad histórica e institucional a una saludable distancia de la enseñanza educativa propia del ámbito de la educación básica y del normalismo. Beares reflexiona sobre el proyecto de creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Vaz Ferreira, presentado en 1929, que dio lugar a las discusiones que se mantuvieron en ámbitos académicos y también políticos, como lo prueba, por ejemplo, la discusión parlamentaria de ese momento, entre investigación básica y formación profesional. Para Vaz Ferreira, la enseñanza superior propiamente dicha, incluso enfatiza la más superior de todas, es la que tiene que ver de una u otra manera con la cultura superior, con el pensamiento original, con la producción y demás manifestaciones de la alta cultura. Y esto es una cita de Vaz Ferreira. En virtud de ello, esa enseñanza superior consiste en poner en contacto directo, lo más directo posible, a los que han de recibir la enseñanza con los creadores de pensamiento, con los pensadores, con los descubridores, con los hombres de ciencia, con los artistas originales, etc. Según Vaz Ferreira, entonces, ese es el único principio al que debe responder la enseñanza superior. En la ley orgánica actualmente vigente, del año 58, se consagran la autonomía, el cogobierno, la libertad de cátedra y el universalismo. Pero debemos jerarquizar la dimensión de investigación y producción de conocimiento, y esto ahí volvía a Beares a este trabajo que estoy comentando, conditio sine qua non, para que la enseñanza superior pudiera ser incluida en las dinámicas académicas. Beares sostiene, podemos sostener que hace 60 o 70 años la cuestión de la enseñanza no era problemática para las universidades, porque no se la separaba de la producción de conocimiento y por lo tanto estaba incluida como la incorporación del neófito o iniciante a los programas de producción de conocimiento propios de las universidades. En aquellos tiempos el ingreso a las universidades no era masivo, en el sentido de constituir una demanda que superara las condiciones de absorción, y la urgencia del egreso no era acuciante. En la década del 80, y toda esta historización está en este trabajo que estoy comentando, luego del periodo de intervención militar en el que la universidad disminuyó todas sus actividades, se retomaron discusiones sobre si el énfasis debía ponerse en la investigación básica o en la investigación aplicada. Beares recuerda que debe considerarse la diversidad de las disciplinas, ya que para algunas la investigación básica es posible como investigación pura y para otras como investigación teórica. En algunas la investigación aplicada se relaciona con lo tecnológico y en otras con la extensión o las actividades en el medio. En ese contexto también se instaló la discusión sobre lo que debía entenderse por enseñanza universitaria, y este aspecto pasó a ser considerado como problema en sí mismo. Los problemas de la enseñanza comenzaron a tratarse con distancia de los relacionados con la investigación. Beares destaca que con ellos se obtienen desarrollos interesantes, considerando que en los últimos 20 años se viene asistiendo a una crisis importante de las posibilidades universitarias de dar cuenta de su cometido de enseñanza, sea por la dimensión profesionalista creciente en la oferta-demanda universitaria o por la masificación de las demandas, problemas que fueron cuestiones muy enfatizadas en las discusiones de los años 80 y 90. Pero parece
esto ir en detrimento de esa idea de Vaz Ferreira, de que para hacer investigación hay que investigar, el neófito junto al más avanzado. El desplazamiento que constituyó a la enseñanza como preocupación central en la universidad implicó una disrupción discursiva en la cual se enlazan y contraponen dos discursos complejos y polifacéticos, el universitario y el didáctico, en palabras de Beares, o, como fue trabajado por Rodrigo Jiménez, en las tradiciones universitaria y normalista. Esta última modalidad generó en la universidad el despliegue de un conjunto de planteos teórico-metodológicos que implícita o explícitamente ponen al estudiante en el centro. Y esta es una cita de Rodrigo Jiménez, con otra vuelta al psicología. Más allá de las tradiciones que confluyen y tensionan de maneras diversas según los periodos históricos y también según los distintos perfiles de las facultades, coincidimos en que la formación de investigadores es parte, en forma estructural, de la propia investigación, en la cual tiene su única justificación y acierto posible. Es así que las discusiones sobre las técnicas de enseñanza no tienen cabida, ya que no son necesarios más dispositivos ni artilugios que los del propio trabajo de investigación. Bien, además de cómo se realiza y en qué consiste la formación en investigadores, hay otra discusión posible sobre cuándo comienza. Ante esta pregunta, Beares plantea que no tiene respuesta fácil y que puede desmontarse en otras, del tipo: ¿se puede enseñar una ciencia sin requerir que el estudiante se ajuste al funcionamiento de esa ciencia? ¿Se puede enseñar una ciencia sin seguir sus procedimientos propios? En este marco se evidencia que las humanidades tienen su especificidad. Otra cita de Beares: como es normal en la mayoría de los estudios humanísticos, la teoría no solo aparece luego de que el silencioso hecho ha dicho lo que le es imposible decir, sino desde las preguntas iniciales que transforman los hechos en datos. En suma, podemos afirmar que son muchas las definiciones y matices que pueden establecerse sobre enseñanza, pero todos tienen en común la necesidad de los conceptos de saber y de lenguaje. Exploremos entonces este otro camino de la centralidad del lenguaje. Según Beares, la enseñanza es un acto de palabra en el que el conocimiento es puesto ahí en un supuesto de anticipación. Esto también es del trabajo de 2008. O bien, tomando la máxima agustiniana, enseñar es hablar. Esto lo trabajó en un texto de 2006. Hacer que el otro entre en signos, en representaciones, en episteme. Y esto es del año 2005. Incluso esto también puede rastrearse al protréptico de Aristóteles, por supuesto, vía Jaeger, que revela una teoría de la enseñanza como exhortación, que es una posible traducción de protréptico. Se trata de hablar al otro, instándolo a salir de la doxa y abrazar la episteme. En cuanto a los trabajos sobre el lenguaje, es justo señalar que tienen sus antecedentes mucho antes de 2003, con los trabajos en el campo de la lingüística, los estudios sobre la comunidad sorda y su lengua, o sobre las lenguas de frontera en el marco del Instituto de Lingüística y del CEIU, por ejemplo, también en esta facultad. Esas temáticas fueron retomadas, aunque tangencialmente y no de manera sistemática, por distintos colaboradores e integrantes del Instituto de Educación, en el que más recientemente se ubicó una línea de trabajo sobre derechos lingüísticos. Así, el postulado referido al sustrato del lenguaje para la enseñanza no ha podido ser negado por el psicologismo, aunque se lo haya remitido a la trastienda del instrumentalismo. Eso, otra cita de Beares. Para nosotros, lejos de considerar al lenguaje como instrumento o como elemento transversal, la enseñanza es un efecto de que haya lenguaje. Ese rasgo es definitorio de nuestra concepción de enseñanza. Así surgieron grupos de trabajo y luego líneas de investigación. Por ejemplo, la línea Dimensiones lenguajeras de la enseñanza y aprendizaje, primero dirigida por Beares, pero que ahora continúa sus tareas, enfatizando este punto de vista lenguajero. Y en este punto tengo que pedir disculpas por la autorreferencia, porque es una línea que yo integro, de hecho dirijo junto con Juan Manuel Fustes, porque los trabajos del departamento son muchos, son múltiples, pero bueno, puedo comentar y referirme aquí a los que me han concernido o me conciernen más directamente. Por ejemplo, además de los colegas que ya mencioné, podría haberme detenido también en textos de Bordoli, Doghiotti, Santos, Venturini,
y otros no necesariamente del departamento, pero con cercanía teórica y cuestiones afines, como los de Cravioto, Villalba, Musto, Coucher, Rueger, entre otros. Incluso Seré escribió una reseña de este libro que yo estoy comentando en el número 2 de la revista de Irascomay, una revista de investigaciones sobre enseñanza, publicada por el departamento, iniciada en 2010 y con 8 números ya publicados. Sepa que esta no es una enumeración exhaustiva, que nos aburriría mucho, apenas para dar cuenta de que hay bastante producción, no solamente la que concierne a este libro. Bien, al hablar de lo lenguajero, Fustes puntualiza: estamos recurriendo también a un neologismo, pero a partir de una derivación latino-romance ya existente en francés, con langagier, o en portugués, linguaggero, y en referencia a aquello que escapa a los límites de la lingüística o de lo capturable del lenguaje y permite su planteo en los registros real, simbólico e imaginario. En este marco lenguajero, por ejemplo, se ubica la tesina de grado de Martínez sobre la presencia de niños hablantes de ruso en una escuela del departamento de Río Negro. También esta centralidad en el lenguaje y el énfasis en el saber me sirvieron para pensar y proponer toda una línea de trabajo en torno a la escritura y al texto académico. Ubicar estos asuntos dentro de la teoría de la enseñanza abre la posibilidad de pensar la escritura académica no por sus aspectos más tecnológicos, como por ejemplo de adecuación o de inadecuación, sino enfatizando la relación particular entre un saber de las disciplinas y un sujeto en falta. Sin esa puntualización, la escritura académica sería considerada como mera destreza o mera habilidad. Bueno, en la línea de la escritura académica está mi trabajo de tesis de maestría, pero también hay una tesina de grado en preparación que es de Torres, que bueno, todavía está en la investigación en curso. Pasemos ahora a los desafíos teórico-metodológicos. Empecemos por el aspecto metodológico. En este punto ocupa un lugar privilegiado el análisis del discurso francés, del que tomamos, por ejemplo, las categorías de Piaget, estructura y acontecimiento. Piaget define el acontecimiento como el punto de encuentro de una actualidad y una memoria, y sostiene que es al mismo tiempo perfectamente transparente y profundamente opaco. En cuanto al otro término, según Beares, incluso la estructura, la memoria, es un efecto del acontecimiento. El acontecimiento, la singularidad, es lo que convoca. No es una singularidad llena, es la singularidad vacía del significante que permite la emergencia del real. Admitiendo un lugar para la interpretación en el dispositivo, este procedimiento no consiste en atribuir significados, digamos, llenar, sino que se vincula con la escucha y con el análisis, de los que se vale la teoría del acontecimiento didáctico, dispositivo del que todavía falta exploración y formulación. Por ejemplo, Fernández Caraballo se pregunta: ¿cómo capturar el acontecimiento en la empiria? El investigador, el que lee dicha materialidad, interpretará aquello que allí se presenta y el límite de la interpretación estará dado por la estructura. La falta, el sinsentido, concitan también al investigador. Es decir, el investigador está allí capturado como efecto de la deriva. Incluir la pregunta, la dimensión heurística, no impide el funcionamiento y la productividad. Por el contrario, no incluirlas nos ubicaría en una posición ingenua y en última instancia meramente imaginaria. En cuanto a los aspectos más propiamente teóricos, en suma, durante todos estos años, con los trabajos ya mencionados y algunos otros que no puedo referir en el contexto de esta presentación, ha habido un esfuerzo muy grande de objetivismo abstracto, en el sentido en que Voloshinov ubica los planteos sesurianos, para situar un objeto posible que convoque a una ciencia con deseo de tal. Según Beares, en la teoría de la enseñanza pueden encontrarse tres ejes imbricados entre sí. Un eje que refiere al saber, un eje que refiere al lenguaje y un eje referido a la condición intrínseca de efecto sujeto de la inestabilidad del lenguaje. Entonces, ¿cuál sería ese asunto, objeto, si queremos mantenernos en términos más sesurianos, que nos convoca? Se trataría, como parece haber formado parte de una tradición importante también, de las estrategias del buen enseñar o didácticas. Ese parece un asunto más bien tecnológico, que no alcanza para justificar una disciplina conformada, ni menos una teoría, ni toda la inversión que una licenciatura requiere, ni tampoco los esfuerzos en investigación que hacemos en el Instituto de Educación.
¿Se trata de pensar la educación en clave de derechos y enfatizar en la potencia llevándola a todos? Sí, puede ser. Podemos dejar de lado en este punto todas las discusiones marxistas y postmarxistas en cuanto a la reproducción, en el sentido de Macerón, a los aparatos ideológicos del Estado, de Althusser, o al disciplinamiento de Foucault, que hemos dado en los cursos de la licenciatura, por ejemplo, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Mayo francés. Sí, claro que esto es necesario para la transmisión de la cultura. Pero ¿cuál sería entonces nuestra especificidad como disciplina? ¿Por qué no somos sociólogos o decisores de políticas públicas o maestros y profesores bien intencionados e incluso brillantes que llevan adelante la educación día a día? Todos mis respetos a todas esas funciones, pero nuestra especificidad es bien otra. Se trata de reconocer que hay algo de tematizable, discriminable y diferente en el ámbito de la enseñanza, que se puede situar epistémica e históricamente y producir conocimiento sobre él. De todo esto se ocupó específicamente la línea de investigación Indagaciones en el campo teórico de la enseñanza, ICTE, que funcionó desde 2012 hasta 2015. Todo esto implica un compromiso teórico y también ético, colocando cuestiones que han de presentarse en forma cuidadosa para que no se resuelvan demasiado fácilmente. Sin duda, en mi opinión, en este libro de Beares y en buena parte de la tradición del actual Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, están las bases para poder pensar y funcionar en este universo, tan caras que no podemos perder, con la preocupación de que nos falta mucho por decir. Bueno, muy bien, básicamente era esto lo que queríamos. Esa fue la propuesta, sin mayores pretensiones. Las jornadas van a seguir funcionando mañana, pero no acá en la facultad, sino en el aulario del área social. Es ese edificio nuevo, relativamente nuevo, que queda frente a la Facultad de Ciencias Económicas, en la calle Gonzalo Ramírez. Vamos a tener mesas de ponencias a partir de las 9 de la mañana y luego también a lo largo de la tarde. Así que nada, bienvenidos mañana también y gracias a todos.